Buenas noches, bienvenidos en este país conmovido hoy por un nuevo desate o contraofensiva de la violencia criminal de grupos organizados y de narcotráfico y por otro lado por un caso de corrupción que no se termina de esclarecer. Era vital tener a dos protagonistas hablando de dos de sus prioridades, el secretario general de la Administración y el ministro del Interior. Ambos convinieron en estar aquí, pero por razones de su agenda, del formato del programa, del horario sobre todo, prefirieron acudir en vivo del día a la noche, que es por Radio Centro de 17 a 19 horas. Encantado. Voy a retransmitir las conversaciones íntegras con ambos. Y empecé aquella con José Julio Neira, preguntándole una cosa que muchos nos ha llamado la atención sobre cuál es la novedad en el caso Progen, si muchas de las que ahora él revela ya trascendieron antes. Pero empecemos por lo más urgente y evidente. Usted tuvo una intervención ayer que reseñamos en parte aquí, explicando todo lo que han logrado encontrar respecto a dónde fue a parar la plata de Progen. ¿Cuál es la novedad allí, si antes algunos medios ya difundieron parcialmente de los abogados que ustedes contrataron para esa trazabilidad, algunos de los que han identificado que se embacabra la plata? Mira, Carlos, lo importante de todo esto es que se está informando gracias a la cooperación internacional que tenemos en los Estados Unidos, que hemos recibido toda esta información oficial. Antes no sé de qué forma se pudo haber recibido la información, pero la información que utilicé el día de ayer para informarle a los ecuatorianos muestra la trazabilidad de ciertos pagos que se hizo a Progen y cómo Progen diversificó o movió todos esos fondos a diferentes cuentas. Y lo más importante que quiero recalcar también el día de hoy contigo son los 15.2 millones que Progen le envió a Astrobrixa. No solo a Astrobrixa en Estados Unidos, pero también la registrada aquí en Ecuador. Donde, y qué es lo más cuestionable de todos estos movimientos es que se utilizó un bufete de abogados para crear 8 empresas más y mover todo el dinero para que llegue a sus beneficiarios finales. Vera a su manera. El otro gran protagonista del momento es desde luego el ministro del Interior. Y con él hablamos de un tema crucial. ¿Qué decirle a los jueces y a los fiscales, a quienes les reclama el actuar? Si muchos de ellos no tienen protección del Estado, policial o de las Fuerzas Armadas, o cuando las tienen aún así son vulnerados. Así respondió el ministro del Interior. El momento que usted no está en la capacidad de hacer lo correcto, hágase a un lado. No se venda o no se regale al crimen organizado. No favorezca a quien puede matar a su familia. Si usted no puede, váyase. Si yo no puedo, Carlos, me voy. Si tengo miedo, renuncio. En la próxima hora, entonces, voy a compartir con ustedes definiciones memorables que hace apenas 24 horas se hicieron aquí, dos de los mayores y mejores protagonistas de la acción del gobierno sobre temas críticos. El secretario general de la Administración, José Julio Neira, y el ministro del Interior, John Reinberg. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Con el ministro John Reinberg empezamos hablando del decreto que acaba de sacar el presidente ayer, en donde la parte más trascendente es que va a dar indulto
a los civiles incluso que procedan contra el crimen organizado y contra el narcotráfico y la delincuencia. Y en otro aspecto, exhorta a la Asamblea que haga lo mismo en el mecanismo que les corresponde a ellos, amnistías. Y hay una parte para mí clave en la cual ese decreto habla de recuperar la soberanía en ciertos territorios del Ecuador, lo cual significa una admisión de que se la ha perdido. Bueno, esto y más hablamos sobre ese decreto con el ministro Reinberg cuando empecé averiguando cuál es la novedad ahora. Si algún momento hablaron hasta de exterminio total en otro estado de excepción, y desde luego eso no se produjo. El decreto del que usted se refiere de los gobiernos anteriores decía que el personal extranjero que participe en acciones gozará de inmunidad. No, sí, el marco del acuerdo, claro, sí, por eso lo cuestionaron a Lazo, que aquí no, en el caso del acuerdo con las Fuerzas Armadas, que los norteamericanos que incurran en cualquier tipo de transgresión o violación legal no serán procesados aquí, no solamente por el tipo de actuaciones respecto a inseguridad. Por ejemplo, si alguno de ellos tenía un choque en su vehículo, aquí no podía ser procesado. ¿Y usted cree que estamos hablando de choques de vehículos? No. Estamos hablando que las fuerzas del orden vienen a neutralizar, como dice claramente el documento, neutralizar un problema. Creo que tenemos claro qué significa neutralizar el problema. Coger los presos y meterlos a la cárcel. Carlos, tenemos usted y yo un concepto totalmente distinto de qué es neutralizar. Hoy se ha hecho un decreto importante el cual se le da a las fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas y a las fuerzas extranjeras que colaboren en el trabajo en el territorio, diferentes facilidades para que puedan exterminar el problema, que es atacar a estos grupos delictivos con el uso de toda la fuerza necesaria. Eso no dice el decreto, esa es su interpretación. Bueno, Carlos, yo no sé. ¿Por qué no yo ya no sabría decir de qué lado está usted, de qué lado estoy yo. Yo le estoy diciendo de las órdenes que he dado y he dado a las fuerzas del orden. ¿Del lado de que estoy yo? No, me refiero en interpretar el decreto. El mío es lo que le acabo de disponer y lo que el presidente ha dispuesto. Pero es su lectura de la palabra neutralizar. Y yo pregunto, ¿por qué no pusieron exterminar o eliminar? Porque capaz pongo exterminar y usted me hubiera dicho, ¿por qué no le pongo neutralizar? Pero si lo quiere decir, podemos decir que son sinónimos. Okay. De lo que estamos ahora tratando. Qué bueno la precisión que hace, porque Carlos, ¿sabe? Recuerde que alguna vez yo le reclamé que porque estamos conflicto armado interno, ¿no? Le reclamé, lo mismo, no se abaten al enemigo, solo se lo captura. Bueno, hoy quizás es un número bajo, hemos abatido más de 170 delincuentes en lo que vamos del año, si no me falla la memoria, pero justamente este documento, este decreto, lo que le estamos diciendo a nuestras fuerzas y lo que le estamos diciendo también a las fuerzas que van a cooperar con nosotros en el territorio, ¿no? Es las facilidades para que no venga un fiscal o un juez a quererme meter preso al policía porque hacer uso legítimo de la fuerza, no venga un fiscal o un juez a quitarle el armamento a las Fuerzas Armadas como ha sucedido, su herramienta de trabajo principal para que no puedan seguir trabajando, sino que sientan las fuerzas nacionales y extranjeras el respaldo de un gobierno que ha tomado una decisión valiente, que es la que ha tomado el presidente Daniel Noboa, para salir a exterminar o para salir a neutralizar un problema que tiene el país, de la cual va a ir de la mano de nosotros como gobierno y como ministros para darle el respaldo necesario en su aclaración e interpretación es muy importante y era necesario. Y más que eso, le digo tranquilizadora. Vamos al artículo 2 del decreto que usted menciona. Dice textualmente, para que vean de qué estamos hablando, nos oigan quienes nos siguen por radio. El Estado recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen el conflicto armado interno. Esta cooperación podrá implementarse a través de mecanismos, de actividades y acciones que resulten idóneos para el cumplimiento de los fines previstos en el presente decreto ejecutivo. Hay otra parte en que ustedes admiten, que el decreto admite, que tenemos que recuperar la soberanía. Eso significa que la hemos perdido. Eso significa que estamos atacando un mal que no solamente afecta al Ecuador, sino que afecta a muchas regiones. Yo y usted hemos conversado varias veces, donde acciones por parte del gobierno, sea Fuerzas Armadas o Policía Nacional, ha ayudado a atacar un problema que no solamente es del Ecuador, es un problema que afecta a nuestra región, es un problema que afecta a los Estados Unidos, es un problema que afecta a Europa. Señor ministro, el texto del decreto reconoce que tenemos que recuperar la soberanía. ¿Por qué no lo hace usted? Mire, dice, en tal virtud,
Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estados cooperantes deberán ejecutar acciones destinadas a recuperar, preservar y garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial del Estado, protegiéndolo frente a las amenazas generadas por las estructuras referidas en el presente artículo. No me lo estoy inventando yo, lo dice el decreto. Así es. Y para eso, estas fuerzas que menciona usted en ese artículo, que es el artículo 2, significa que podemos tener cooperación internacional que va a poder actuar en territorio en conjunto siempre de nuestras fuerzas, siempre al lado de nuestras fuerzas. Ya, pero en las reconoce usted en las diferentes que partes tenemos que recuperar la soberanía en ciertos territorios. Quiero que varias veces le he preguntado este tema. Uno de ellos, Monte Sinaí, por ejemplo. ¿Y cuántas veces le he tenido que contar y usted me ha visto que yo estoy en Monte Sinaí? Ok. Y he estado en Valero Estacio, podemos hablar de muchos ¿Qué barrios. significa recuperar la soberanía? No solamente ocupar territorio, no solamente limpiarlo, sino permanecer ahí con un servicio del Estado. ¿Se va a hacer eso esta vez? Estamos haciéndolo y vamos a hacerlo con más fuerza en varios sectores donde tenemos problemas, en lugares priorizados que teníamos, que el presidente lo anunció y que hemos enfocado nuestras operaciones y que hemos desplegado más. ¿Sabe dónde sí lo han hecho, señor ministro? En Durán. Durán es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo costosísimo que requiere continuidad y fuerza aérea básicamente que la que está ahí. ¿Hay disposición de hacer o multiplicar o replicar lo mismo en otros lugares? Por supuesto. Y sobre todo... ¿Y hay personal para eso? Carlos, el decreto también lo dice. Por eso no solamente es nuestras fuerzas, es incorporar fuerzas adicionales que van a ir a los territorios con nosotros a trabajar en lo que hay que hacer, que es justamente atacar a estos grupos criminales, ¿no? Y con el término que usted le quiera poner, pero justamente es terminar este proceso. Voy entendiendo la novedad. Porque yo, de una primera revisión del decreto, decía, ¿qué es lo nuevo aquí? Y usted lo está explicando. Ahora, cuénteme el timing. ¿Por qué ahora? Bueno, gracias a las reuniones que el presidente Daniel Noboa ha tenido, que ha venido, que no es la primera, es fruto de varias reuniones que se han mantenido. Tiene que ver hoy con la reunión el gobierno, de Hegseth, hoy por darle un ejemplo. ¿El secretario de Seguridad recibe? Sí, obviamente el secretario de Guerra, la reunión que tuvo ahora en Pentágono. Ese fue como el cierre de los Entendamos procesos. una cosa, esto se da por la confianza que tiene hoy Estados Unidos en un presidente. En la voluntad se evidenció y en la con la valentía reunión del Pentágono. Por eso, exactamente, por esa reunión se concretó esto. Ok. ¿No? Fue fundamental para que hoy podamos tener este decreto firmado y listo para ejecutar. ¿Sabe qué es lo fundamental ahí? Demostrarle al país, pero mejor dicho, a los conspiradores, porque opositores legítimos que haya, ya que no fue un partido de fútbol. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿Ya? Y esto lo prueba. ¿Qué más van a hacer en el estado de excepción para que esta vez produzca resultados mejores que las veces anteriores? Para empezar, una aclaración, no es toque de queda. No hay y toque se lo de digo queda. porque todo el Sí. mundo me ha escrito al celular sobre el toque de queda. Estado de excepción y toque de queda son dos cosas totalmente distintas. No hay un toque de queda y un estado de excepción. ¿Qué es lo que pasa? Estuvimos un tiempo sin estado de excepción. Sin embargo, la justicia no nos acompañó en esta lucha, en la cual usted sabe que para poder operar necesito órdenes de allanamiento que comenzaron a tardar o nunca salir. Y eso entorpece las operaciones que tenemos en territorio. Por eso nosotros, como fuerza, solicitamos nuevamente el Estado porque no podíamos retroceder lo que ya hemos avanzado en esta lucha contra el crimen organizado. Y hoy este estado de excepción, sumado a el decreto, con el conflicto armado interno y todo lo que se ha sumado, son operaciones que se van a realizar, Carlos. Qué bueno que usted menciona la justicia. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que no nos paren bola? ¿Hasta cuándo? Bueno, o sea, ¿se ha reunido usted con la presidenta del Consejo de la Judicatura? Yo he hablado con todo el mundo, con el Carlos. presidente. ¿Y qué le han dicho? Yo hablo con todos y soy sumamente claro. Y les digo, o se unen a la velocidad que vamos nosotros o se quedan atrás y van a sufrir las consecuencias de no actuar de forma correcta. Bueno, dio con la clave, ya se imagina lo que le habrán respondido. Mire, el problema es que no hay suficientes policías para proteger a tantos fiscales o no hay suficiente Fuerzas Armadas para proteger a tantos jueces, tantos hablando de los pocos que se atreven. Producto de eso es que mataron a la fiscal Delgado en Manta. Fiscales que tienen protección y que le dicen también, y como les digo yo, el momento que usted no está en la capacidad de hacer lo correcto, hágase a un lado. No se venda o no se regale al crimen organizado.
no favorezca a quien puede matar a su familia. Si usted no puede, váyase. Si yo no puedo, Carlos, me voy. Si tengo miedo, renuncio. Permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. También estamos en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En ambas cableras más de 25,000 personas, a pesar de ser viernes, se suelen conectar en promedio. 8,000 más, hasta 10,000 por estos días. En radios, 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, también 89.3 FM en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM en Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Permítanme recordarles que mañana en Radio Sucesos está Félix Cerváez, de 8 a 9. Y nosotros a las 13 horas con el debate de Centro Digital, el cual dura ahora por el fútbol, solo 90 minutos. Participamos Francisco y Casa. Desde Estados Unidos, Carlos de Tomaso dirige Juan Javier Benedetti y completo el panel yo. Cuando volvamos, la segunda parte de esta reveladora conversación con John Reinberg, ministro del Interior. La fase de represión y contención a la violencia generada por el narcotráfico está llegando a su máximo esfuerzo. Para que tenga la máxima eficacia, neutralizar a sus generadores no bastará, sino sacarlos del juego. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa se da al día siguiente por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, NetLife y Extreme, ya. En Zapping el canal es 121. El periódico digital Ecuador en Vivo TV, que ahora es canal digital de YouTube, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada es, sí, 90.3 FM. En Imbabura y Carchi, igual al día siguiente, pero a las 6:30 de la mañana. Y Ecotel TV lo sube en sus medios convencionales y plataformas digitales también. ¿Recuerdan ustedes cómo concluyó la parte anterior el ministro John Reinberg cuando le averiguaba qué responder a los fiscales y jueces cuando se les pide que actúen conforme a la ley? Y él dijo, si yo no puedo, Carlos, me voy. Si tengo miedo, renuncio. Bueno, por actuar en esa línea, la fiscal Delgado, recientemente, en varios casos firme, acaba de ser eliminada en Manta. ¿Qué hacer entonces, señor ministro, le dije, con ese y otros casos? Yo creo que cada uno de los casos merece una investigación y un análisis, el cual no voy a adelantarme a decir algo al respecto. ¿Qué sabe la fiscal Delgado de Manta? Todo está siendo investigado y en su momento saldrá lo que tenga que salir, pero ese es el proceso correcto. ¿Qué me quiere decir? ¿Que se expuso en exceso? ¿Que no cumplió ciertas normas? Mire, Carlos, voy a hablar de mí. Yo soy una persona que tiene cierto nivel de riesgo. No, yo sé que usted tiene alto nivel de riesgo. Yo sé que puedo hacer... Modesto Reinberg tampoco le queda. No, lo que trato de tiene decirle... alto nivel de riesgo. Yo diría que después del presidente es usted. Más de una vez se lo han querido bajar. Lo que pasa es que es un tipo muy sencillo que no anda contando aquello a lo que se expone y es en cambio algo que yo sí conozco y que valoro. No yo soy lo menos importante. Este país se lo reconoce. Usted debe ver la admiración y el respeto con que lo ven, aunque eso no pague su salario, sí, eso compensa su esfuerzo. Pero ¿qué le quiero decir? O sea, yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo sé dónde puedo ir y dónde no puedo ir. Yo sé si no tengo mi equipo de seguridad, si debo o no debo salir. O sea, estamos en una edad suficiente para saber tomar las decisiones correctas en base a lo que uno vive día a día por el trabajo que uno ya desempeña. Me ha dado algunas pistas. Entendí. Al buen entendedor por señas. La otra. Tener éxito en esta cosa a largo plazo significa, por empezar ya, lo que todo el mundo reclama. La reconstitución del tejido social. Ustedes entran a una cantidad de sitios, los limpian, recuperan territorio y el Estado no se volca masivamente como debería a ocupar con servicios ese sector. ¿Cuándo se hace eso? A ver, Carlos,
Dentro de los planes de seguridad y dentro del que estamos, de la que ya se aprobó y que lo llevamos al COSEPE la semana anterior, si no me equivoco, que es el plan 2026-2029, está el trabajo con todas las áreas y todos los ministerios con formas de medir el trabajo de cada uno, con los KPIs, básicamente, en donde nosotros entramos a sectores y los diferentes ministerios tienen que entrar después que nosotros se va a hacer. Carlos, hay un orden para las cosas. Yo tengo que entrar a enfrentar, a luchar, a acabar un problema para poderle decir a alguien que puede ingresar a hacer una labor. Pero es que si no hacen ese seguimiento, dejan su trabajo incompleto, pues. No es así. Carlos, suena fácil. No, suena sencillo. Yo sé que es complejo. ¿Durán cuánto tiempo tomó? 2 años. ¿No? Y aún así estamos combatiendo ciertos problemas. Correcto. ¿No? Nueva Prosperina, Montesinaí y varias. Hoy día. Lo de Durán comenzó con Zárate. Recuerdo desde que estaba Víctor Zárate, y eso es más de 1 año y medio, 2 años. Sí, correcto. O sea, ¿me usted ha estado diciendo que para todos los lugares se va a demandar de ese tiempo? Carlos, hay un orden para hacer las cosas. Hay un orden que tenemos que establecer para que podamos sacar un país adelante. Hoy una medida importante es lo que el presidente ha hecho, una medida valiente lo que el presidente ha hecho, ¿no? Porque ya habrá los que por ahí van a comenzar a saltar y a patalear, porque no les va a gustar que comencemos esta ofensiva total contra estos grupos de delincuencia organizada. Y usted ya sabe quiénes son los mismos bien hecho. que van a salir. Lo que hacen bien hecho. Y no nos interesa. ¿Sabe lo que hay que hacer con los derechos humanos? Lo que hizo Bukele, ignorarlos. Ellos solo se preocupan de defender a los de los delincuentes. Le han dicho niños, chicos, con una compasión digna de mejor causa a los adolescentes de ayer, a los asesinos de ayer, que con mucha inteligencia fueron y ejecutaron un crimen. Increíble. Cuando vengan los derechos humanos, Carlos, a ver a los policías muertos, los militares muertos, aquellas víctimas... No van a ir nunca. Nunca va a pasar. No les preocupa. Es que no me vengan a decir a mí sobre el trabajo que estoy haciendo, sobre el trabajo que está haciendo la policía. Ya, lo otro. Habló usted de lo que se requiere por parte de la función judicial. ¿Qué se requiere por parte de la Asamblea, en donde tienen una ventaja que es legislatura a favor? Bueno, tenemos proyectos de leyes que están ahí tratándose. La ley antimafia para nosotros es fundamental y espero que eso salga bastante rápido. El tema del reclutamiento de menores es algo también importante para nosotros. Y sobre todo en el decreto también hemos hablado de la amnistía, que es fundamental. ¿Por qué? Porque quiero que la fuerza, nuestras fuerzas, policía y fuerzas armadas, tengan la tranquilidad y el respaldo de todos en la labor que le estamos diciendo hoy que hagan. Que sepan que pueden hacer el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Con la tranquilidad de que está el respaldo, está el decreto y estamos todos atrás para velar de que no traten, lo que ha pasado en varias ocasiones, de irse contra el policía, irse contra el militar, pero no contra el delincuente. Recién salió usted a defender en buena hora un policía que pretende ser condenados a 17 años. Así es. Ok. Ojalá que con esa misma facilidad y rapidez condenaran a otros. Ojalá que con eso hubieran condenado a que mataron ayer afuera en el aeropuerto. No, que ahora veo que hay un correísmo que sale a la defensa de la víctima de ayer con el expediente y ya no sabe qué más hacer. O sea, son cosas que... Ya vamos a hablar de las lecciones de ahí, de ese sicariato ayer. Pero citando el caso del policía, yo hablaba con él y con el abogado y decían que agradecían mucho esa actitud de usted, del presidente y del gobierno, pero que aceptar un indulto eventualmente, si es que se ratificaba la condena, arruinaba su carrera, sería admitir que era culpable y no podría seguir en la fuerza. Dice la primera disposición general del decreto que estamos comentando con el ministro del Interior. En ejercicio de la atribución prevista en el numeral 18 del artículo 147 de la Constitución, el presidente de la República concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado, de conformidad con la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente. Ya se imaginará cuál es el primer reparo. Que participen en las acciones. O sea, pero Carlos, no nos olvidemos la siguiente línea. Se exhorta a la Asamblea Nacional a considerar amnistías en defensa del Estado. Ok. Esa no pasa nada con los ascensos en el caso de los policías o militares que siguen en su carrera. La amnistía borra todo. Dice, así también se reconoce la atribución prevista, se lo sabe usted bien, en el numeral 3 del artículo 120 de la Constitución de la República, y se exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles
que hubieran actuado en defensa del Estado. Ahí se precisa. Vamos a lo de ayer. ¿Ya? La parte más preocupante es que un tipo que ustedes identifican como objetivo de alto valor pudo salir del país a Panamá, presumiblemente por vía aérea, entró al país efectivamente por vía aérea y hay un par de opciones. O lo hizo con su verdadera identidad y fue borrado del impedimento de entrar, salir, del récord, de lo que sea que conste en las computadoras de migración, o lo dejó pasar en ese rato el empleado que sabían y se hizo el loco, lo que sea. O entró con una identidad falsa, cambiada. ¿Cómo es posible que suceda eso? Carlos, para explicarlo de una forma bastante clara. El día de mañana usted comete un delito. Usted mata a alguien. Y el juez no mata a uno, mata a 10 personas. Y el juez dispone la libertad suya. Dispone de la libertad suya. ¿Verdad? Y lo deja libre. O le da una pena de 1 año. Y usted sale libre. ¿Por qué no va a poder salir del país? ¿Por qué no va a poder ingresar al país? Usted es ecuatoriano. Usted no tiene ningún proceso con la ley, porque la ley de los procesos de delincuencia organizada, de asesinato, de tráfico ilícito de armas de fuego, le dio al uno beneficio penitenciario, sobreseimiento de alto valor, pues. Así como tengo, ahorita se preocupan de este que ha caído 5 o 6 veces. ¿Y eso no se registra en migración? Tengo otro que ha caído 32 veces, pues, Carlos. ¿Y eso no se registra en migración? ¿Se registra qué? El récord. Este es un objetivo de alto valor. La justicia dice que de todos estos casos, usted está libre. Por más de que yo tenga ahí que usted es uno de los peores criminales, pero según la justicia, usted no le debe nada al país ni a la justicia, sí. ¿Yo por qué no lo voy a dejar entrar al país ni salir? Porque es un objetivo de alto valor. ¿Y en base a qué le digo que no se puede ir? A que es un tipo de alto riesgo. La ley no lo dice así, Carlos. Pero es que la ley no dice eso. La ley dice... ¿La ley no tiene ese impedimento? Si usted no tiene problemas con la justicia, yo no puedo hacer algo al respecto. Aunque ustedes lo hayan identificado como objetivo de alto valor. Yo he hecho mi trabajo de meterlo 1 o 30 veces preso. Pero la justicia ha hecho lo que no debió, que dejarlo libre 1 y 30 veces que lo he metido preso. Si usted no le debe nada a la justicia, para mí es un objetivo, porque yo sé que usted es un delincuente. Al saber que usted es un delincuente, yo voy a seguir los pasos suyos. Yo voy a seguir en investigaciones, porque yo sé que usted ha matado, yo sé que usted ha hecho tráfico de armas, yo sé que usted es con delincuencia organizada. Usted no va a dejar ese mundo criminal. Por asesinato, en el año 2019, ¿sabe cuándo salió? El 2020. Por asesinato, 25 años mínimo. Entonces, esa es la lucha. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que intentan es instalar una narrativa de querer engañar a la gente, porque es mal informar, obviamente de los que tratan de atacarnos, de decir, si saben que es un delincuente, ¿por qué lo dejan salir y por qué lo dejan entrar? Porque la justicia sí lo determina. No, porque la ley no lo impide. Y porque la ley no me lo impide. Tenemos que cambiar la ley. Otra vez a la Asamblea. Pero otra vez, la iniciativa debería venir también de los jueces. El presidente de la Corte Nacional reunió, ya será hace 3 meses, a expresidentes de las Cortes y le aceptaron la convocatoria para hacer una serie de reformas a todo el ámbito jurídico, judicial. ¿Ha hablado con usted de esa posibilidad, de esa urgencia? Hemos hablado... Es que sería genial si la proponen ellos. La mayoría de leyes que nos dejaron, usted ya sabe quiénes, son leyes acomodadas para la delincuencia. Y es lo que estamos tratando. Estamos trabajando en cambiar todo esto que los favorece a ellos y los perjudica a los ecuatorianos de bien. Entonces, hoy tenemos proyectos de ley, hoy tenemos leyes enviadas que tienen que ser, que espero que no vengan después y cuando se aprueben, ya saben, los que aparecen por ahí a querernos tumbar las leyes luego de que no les gusta lo que estamos haciendo en favor de los ecuatorianos. Ahora, pero la decisión del presidente es sumamente importante. Me bajas esta, la vuelvo a subir. Sigamos con lo de ayer. Ok, ¿cómo es posible, aunque ustedes no manejan el aeropuerto, eso es una concesión, cómo es posible que circulen o entren afuera del terminal menores de edad, personas en general, sin que sean detectadas de alguna manera por el personal de vigilancia que hay? Solo lo hacen cuando se ingresa con un aparato que a veces no detecta nada. Le digo porque he pasado con metales, no con armas, y no detecta nada. O en algunos casos cuando se bajan del avión.
¿Se va a cambiar algún tipo de regulación o Carlos, disposición? el crimen fue en la parte donde están todas las personas que reciben En familiares, exteriores, cuando etcétera, se sale de en llegada exteriores. internacional. Sí, Sí. ahí estaban esperando. Yo no he visto que tenga algún control de revisar a quién entra. Me acuerdo hace años se prohibió el ingreso a recibir personal. Creo que fue la época de COVID, si no me equivoco. Sí. No, pero ahí la gente entra, Hay recibe. otro control en el ingreso de vehículos en donde no se sabe con qué criterio. Unos los dejan pasar, Lo único otros que los ven, chequean. lo único que buscan es abajo de los vehículos, y ese es el tema de la concesión del aeropuerto Y en la muy que rápido. hace eso. ¿Ustedes no pueden cambiar las regulaciones ahí, endurecerlas en ese sentido? O sea, sí, Carlos. O sea, podemos revisar, podemos trabajar, podemos cambiar, pero estamos hablando aquí de dos menores, 15 y 16 años, que entraron con unos peluches para Sí, recibir al tenían familiar. disfrazadas sus armas debajo de juguetes que supuestamente le iban a dar a una niñita que portaba el asesinado ahí. No. Pues, lo bueno en el momento es que policía en el sitio logró neutralizar, capturar a estas dos personas, a estos dos menores llorando, ¿no? Cuando fueron capturados, ¿no? Y hoy están hablando de la Pero es justicia. que eran absolutamente inexpertos, van a calificarlos de otra manera. No sé si estaban drogados, ingenuos, porque quienes planearon el crimen los entregaron después de que ejecutan el crimen. Si ellos querían fugar o escapar, debía haber por lo menos una moto que los recoja en ese rato y traten de salir, y por la sorpresa quizás se fuguen hasta más lejos. Es una vaina. ¿Ya han averiguado cuánto les pagaron estos? Carlos, estamos ¿Estos trabajando jóvenes? en toda la investigación para llegar a quiénes son los responsables detrás de ellos en esta pelea de bandas, porque sabemos que es un tema de una pelea de grupos delincuenciales, ¿no? Para ir más allá. Obviamente las investigaciones están en marcha y vamos a ver los resultados. ¿Han que contado pasan. estos adolescentes cuál es el pago por eso? Han dado algo de información, Carlos, que es hasta donde puedo comentarle, pero obviamente se está trabajando. ¿Han establecido ya el origen de las dos Glock que les encontraron? Estamos trabajando, Carlos. Policía está haciendo todo el levantamiento de ¿Eran armas información. registradas? ¿Tenían la identificación allí? Las identificaciones, no, las identificaciones. Si habla de un permiso, no tienen permiso. Y los menores de 15 años no tienen permisos de armas. Así que no había un permiso No. como tal. Los números. Eso de ahí, no sé cómo se llama. La El número de serie del identificación, el número de serie del arma. Entonces, Ok. todo eso lo están trabajando, Carlos, y sí es importante que la ciudadanía conozca, porque las quieren enredar, Carlos, quieren entrar con información que no es cierta. Ellos ¿Qué quieren enredar? quieren decir que por qué se permite la entrada al país de un ecuatoriano que no tiene problemas con la ley, que ya la justicia mal o bien determinó de que no le debe nada a la justicia ni al país. Y usted acaba de aclarar que la ley no lo impide y que el hecho de ser un objetivo de alto valor no significa que tenga que prohibírsele salir o entrar. Exactamente. Y la vía es que cambiemos la ley. La asamblea. Hay varias vías. La vía es que la justicia haga lo correcto, para empezar. No que usted vaya por asesinato 1 año preso y salga en menos... No, perdóneme. 4 meses preso. Y hasta que la justicia haga lo correcto, que ya sabemos por qué no puede o no quiere, ¿vamos a seguir aguantando esta vaina? No, Carlos. Podemos volver al tema del decreto y volverlo a tratar en donde estamos diciendo que la paciencia llegó a su límite, Ok. donde hoy el trato es distinto. Hoy somos policía, Fuerzas Armadas contra los delincuentes, y ahí nos vamos a dar. O sea, más claro que eso, ahí nos vamos a dar. Y nos estamos diciendo que como esto es un problema a nivel internacional, porque no solamente el Ecuador, sino que afecta a otros países, esos otros países van a trabajar con nosotros para atacar este problema. Y para atacar este problema con estas tropas internacionales, hay un decreto que les da la facultad para que no vaya a haber problemas. en el ¿Cuándo futuro con empiezan a llegar esas tropas? ellos. Muy, muy pronto. ¿Quién decide dónde las van a ir a desplazar? Van a trabajar de la mano inicialmente? con nosotros, con policía, con Fuerzas Armadas. No es que ellos van a andar solos por el país, sino son equipos o grupos que van a estar distribuidos en diferentes partes, principalmente zonas priorizadas que hemos hoy mencionado, varias de las provincias. ¿Traen su logística o Vienen con ustedes les todo. proveen la logística? Vienen con todo. Con todo, traen vehículos y traen helicópteros, por inteligencia, ejemplo. traen todo lo necesario para que esto termine lo más pronto posible. Ustedes proporcionan albergues y alimentación, supongo, Max. Vamos no más allá de eso. Pero la idea es que tengamos en poco tiempo
bastante solucionado el problema que estamos viviendo hoy. Aliviado, solucionado. Es un proceso que demanda todo lo que usted ha reclamado y se ve que no hay por parte de actores políticos la unidad que tanto reclaman para la seguridad, por parte de la justicia proceder acorde, por parte de la Asamblea de las reformas urgentes que se necesitan. ¿Y qué van a hacer con la Corte Constitucional? Quiero ver qué salen a decir. Quiero ver qué salen a decir. No, yo creo que muchos ecuatorianos han esperado este decreto mucho tiempo. Y hoy está aquí. Vamos a ver quién está de qué lado. Vamos a ver quiénes están a favor, quiénes están en contra. Y yo creo que los 18 millones de ecuatorianos van a poder darse cuenta quiénes estamos dispuestos a darlo todo, porque la valentía del presidente Daniel Noboa hoy lo ha demostrado una vez más, ¿no? Quienes estamos entregando todo lo necesario para llevar esta lucha y quienes se oponen y quieren que más bien salen a cuidar de que no le pase nada a este grupo de criminales que tanto tiempo le ha afectado al país. Y una cosita más, Carlos, a todos esos que pretendan salir corriendo, a esconderse a otros países, los vamos a buscar. Como al hermano de Fito. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar. Así les den otras identidades como se las dieron en Colombia. Ahí tuvo usted cooperación de la Policía Colombiana y las Fuerzas Armadas colombianas. Una gran investigación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, que son las inteligencias de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, en meses de investigación para determinar el paradero, para comunicar a la Policía de Colombia, para lograr la detención de esta persona que en su momento no querían hacerlos por las falsas identidades, que no salga lo de, perdón, no falsa identidad, esta nueva identidad que les entregaron, porque no eran falsas. ¿Ya? ¿No? O sea, ustedes tuvieron que convencer y que tuvimos que sacar rápidamente a través de Interpol una notificación roja, porque contra esa no hay vuelta que darle, y ahí venir a decir, tengo la notificación roja del señor. No es que hubo la gran cooperación como yo creía. La policía y las Fuerzas Armadas de Colombia son de primer nivel. Lo que no es de primer nivel es el poder político que existe allá y la voluntad política. Ese es el problema que tiene Colombia, lo he dicho siempre. Y ese es, pues, se ve reflejado cuando hacemos estas operaciones y encontramos a un delincuente, cabecilla de los choneros, con una nueva identidad. Hasta allí esta recopilación íntegra, completa, de lo conversado con el ministro John Reinberg. De paso, ya lo aclaré, pero como la difusión de la entrevista ha sido sin edición, me referí ahí a Juan José Hidalgo equivocadamente. Por Dios, disculpe él. Es un penalista de enorme prestigio, es 54 años. Quise decir José Luis Hidalgo Fernández. Lo vuelvo a aclarar. Que además, según lo que ha averiguado el gobierno, ha sido abogado de Javier Jordán. Al regresar, el otro gran protagonista del momento, José Julio Neira, secretario general de la Administración. La fase de represión y contención a la violencia generada por el narcotráfico está llegando a su máximo esfuerzo. Para que tenga la máxima eficacia, neutralizar a sus generadores no bastará, sino sacarlos del juego. Vera a su manera, crítico e independiente. Para seguir con las declaraciones, menos mal lo hago 2 veces, fue la entrevista con José Julio Neira, donde me equivoqué de abogado. Ahí fue donde dije, como ustedes verán, Juan José Hidalgo, y no es él, es José Luis Hidalgo Fernández, a quien debí referirme, y me equivoqué ahí 2 veces. Pero repito el error, si se quiere, porque la reproducción de la entrevista va completa. Si yo llego a editar esa parte, va a parecer que he cercenado algún aspecto fundamental de la conversación. Reitero mis disculpas con alguien que es un penalista de enorme prestigio, 54 años, Juan José Hidalgo. De paso, sé que había tenido muchas complicaciones ayer, llamadas telefónicas, clientes a reclamar. Primero, no sabía que el programa era tan visto como es. Y segundo, que sigo teniendo tanta credibilidad hasta en mis errores. A veces me equivoco. En ese mismo programa lo rectifiqué gracias a un amigo que me llamó a contar de inmediato. Inclusive el propio protagonista se dio cuenta de lo que dije, y lo dije 2 veces.
Lo sigo lamentando y me sigo disculpando. En Estados Unidos, Macro Digital nos pone en cerca de 20.000 hogares ecuatorianos, que son sus suscriptores mayoritarios, más aún ahora durante el Mundial. Lo hace también en España por Hispasat, en 148 cableras de 5 países en América Latina, pero lo más trascendente para mí es que reproduce el programa en 23 de las 24 provincias del Ecuador. José Julio Neira, secretario general de la Administración recién desde hace 2 semanas, difundió esta semana un video muy completo, muy ágil, sobre la trazabilidad que han logrado respecto a dónde fue a parar la plata de los que nos robaron en el caso Progen. Y justamente empecé por allí, averiguándole lo que ustedes vieron al principio del programa. ¿Cuál es la novedad? Si muchos de esos beneficiarios, ladrones, ya habían trascendido antes. Mira, Carlos, lo importante de todo esto es que se está informando gracias a la cooperación internacional que tenemos en los Estados Unidos, que hemos recibido toda esta información oficial. Antes no sé de qué forma se pudo haber recibido la información, pero la información que utilicé el día de ayer para informarle a los ecuatorianos muestra la trazabilidad de ciertos pagos que se hizo a Progen y cómo Progen diversificó o movió todos esos fondos a diferentes cuentas. Y lo más importante que quiero recalcar también el día de hoy contigo son los 15.2 millones que Progen le envió a Astrobrixa. No solo a Astrobrixa en Estados Unidos, pero también la registrada aquí en Ecuador. Donde, y qué es lo más cuestionable de todos estos movimientos es que se utilizó un bufete de abogados para crear 8 empresas más y mover todo el dinero para que llegue a sus beneficiarios finales. ¿Ese es el bufete del abogado Juan José Hidalgo? Claro, y justamente lo comparte también un sujeto que lo busca la justicia ecuatoriana por crimen organizado que vive en Estados Unidos, apellido Jordán. ¿Hidalgo está aquí? ¿En el Ecuador, Juan José Hidalgo? No sé dónde reside el abogado, pero entiendo que es un abogado registrado en los tribunales del Ecuador. ¿Y ha sido abogado de Javier Jordán? En varias instancias, correcto. ¿Para qué sirvió hacer esa denuncia en los Estados Unidos según la ley RICO? Mira, primero nosotros vamos a utilizar todos los métodos disponibles, sea aquí en Ecuador, en las leyes que tenemos disponibles, y en Estados Unidos, para que todos los que perpetraron este atraco tengan responsabilidad. Y eso es lo que más estamos enfocados. Primero en entender la trazabilidad de todo el dinero, pero también que se haga justicia. Se haga justicia porque esto fue un gran atraco realizado. Y esto es algo que me han preguntado varias veces y me gusta hacer hincapié. El tema de Progen no fue un proceso de la noche a la mañana. Las personas que maquinaron todo este atraco llevaban acumulando experiencia en compra pública en sector estratégico desde el 2016. Empezaron con contratos muy pequeños hasta que pudieron coronar un contrato multimillonario. Y son una estructura que estaba en el Ministerio de Energía cuando ustedes asumieron el poder. Es una estructura institucional que estaba en SELEC al momento, estaba en el gobierno anterior y en el gobierno anterior. No es que Correcto. Se instaló cuando llegó el gobierno del presidente Noboa. ¿Quién les advirtió de eso? Y por eso mucha de nuestra lucha contra las mafias internas, no solo en los sectores estratégicos, sino a nivel de la compra pública, la he venido luchando desde el principio. Me consta. Y se lo he dicho Señor muchas secretario veces. general, ¿quién les advirtió de eso? Bueno, me consta que usted desde el principio Les viene dije, la clase de denunciando. infiltrados que andan. ¿Quién jodió tanto contra Calero? Yo. ¿Quién comandó la operación en parte? Él. Y ustedes lo aguantaron durante mucho tiempo allí, a él y su estructura. Sí, lo que quiero recalcar aquí es nuevamente la estructura que utilizó Astrobrixa, liderada por Carla Saúd Calero, que utilizó su medio hermano que trabajaba dentro de CENEL primero y luego de SELEC para coronar este gran atraco que fue lo que ella perpetró conjunto a José Manrique. ¿Quedan rezagos de eso? A ver, no te puedo confirmar que no existe trazos todavía Se lo ha preguntado al nuevo ministro de Energía. De esa mafia.
hay todavía miembros del equipo de compra pública que son de carrera y estamos en un proceso disciplinario para poderlos eliminar. Qué bien. Ahora, porque, como tú lo sabes, es el modo del contrato que ellos tienen. Ahora, una parte es recuperar los fondos, que se podrá hasta cierto límite por la forma en que han evacuado, diluido y ocultado las transferencias. Otra parte es lo que usted dice, que todos paguen por lo que hicieron, asuman su responsabilidad. Correcto. Pero otra es qué pasa con quienes permitieron esto, firmando los contratos sin que haya garantías por los anticipos. Ya, mira, eso es muy importante aclararlo. Hay un proceso que está abierto en Fiscalía, que es el que está realizando la investigación de este caso. Yo me quiero enfocar en lo que informé ayer a los ecuatorianos, que es la trazabilidad del dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo se merece saber hasta dónde se fue el último dólar de los anticipos de Progen. Y en ese triángulo de información, Carla Saúd Calero y José Manrique fueron los artífices, los arquitectos de todo este esquema que se utilizó. Básicamente llevaban muchos años preparándose para poder lograr un contrato así. Ahora, ya la UAFE congeló los fondos de todos los que participaron en el proceso de Progen, todos los involucrados, personas naturales y personas físicas. La Secretaría de Integridad Pública ya informó a los Estados Unidos de las acciones que estamos tomando y pidió tomar acciones adicionales. Entonces, estamos trabajando en conjunto con los Estados Unidos para que se aclare todo este proceso y se haga justicia. Porque usted dijo también que $500,000 productos de esas transacciones llegaron a parar o depositarse en el sistema financiero. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Bueno, esas son las transferencias de Astrobrixia registrado en Ecuador, que se utilizó el Banco del Austro y el Banco del Pichincha para esas transacciones. ¿Y ellos por eso se pudo identificar eso como operaciones inusuales? Bueno, es el deber ser del banco si fue sospechoso o no. Eso no te puedo confirmar porque estaría divulgando información clasificada dentro de la UAFE. Híjole, esta cuestión es grave. Sí. Bueno, el deber ser de todo un oficial de cumplimiento en cada banco es de reportar cuando hay transacciones sospechosas dentro de sus instituciones. Para ese es el trabajo de ellos. Ellos tienen que adherirse a las reglas de antilavado de dinero, que es un estándar global, no es que es un estándar que solo se lo aplica aquí en Ecuador. La pregunta tiene que ver con otra investigación que trascendió ayer de una serie de medios digitales y convencionales que hablan de cómo han incrementado su patrimonio exorbitantemente en 2 años algunos alcaldes y prefectos. Correcto. Y muchas de esas la publicó. Eso. Y muchas de esas operaciones se hicieron o se depositaron a través del sistema financiero. Ya ustedes actuaron contra uno de estos truanes, es Vico Villasís, el alcalde de Esmeraldas. Pero en otros casos se ve que pasan de 1 millón en patrimonio a 4 o 5 millones en 2 años. ¿Y qué hace la UAFE? ¿Qué hace el sistema financiero? Mira, la UAFE está haciendo lo que venimos haciendo desde el primer día. Estamos analizando la actividad sospechosa. Ahora, yo no creí cuando vi ese artículo que Vistazo había publicado algo de esa calidad y ese calibre que se había atrevido a pronunciarse en esa información, porque es algo que desde mi gestión en la UAFE y en la Secretaría de Integridad Pública he venido informando todos los cambios inusuales de comportamiento que existían dentro de las alcaldías del país. El primero es el alcalde de Guayaquil, que está en la cárcel del Encuentro, que también salió en la portada. También está el alcalde de Esmeraldas, que es Vico Villasís. Y hay mucha más información técnica que nosotros hemos trabajado por los últimos 2 años, que la tiene Fiscalía General del Estado, y estamos a la espera de sus acciones para poder formalizar esas operaciones inusuales. De esos 2 procesos que son públicos, la UAFE viene reportando hace 2 años en esa información. Y lo hizo antes de que aparecieron esos datos de ayer. Por supuesto, por eso le mencioné al principio que me asombró de que Vistazo haya publicado algo de ese calibre para informar en eso, ¿no? Me llamó la atención. Usualmente se quedan en temas superficiales, en temas magenta, pero esta vez quisieron reportar lo correcto. Su alusión constante
a ese color tiene que ver con el Banco de Guayaquil. No, es al color. ¿Es casual? Es casual, sí. Y usted publicó recién un No, tuit. porque yo tengo un troll magenta que me persigue a diario. Primero fue el troll del municipio de Guayaquil, ahora que se quedaron sin financiamiento. Tengo el troll magenta encima mío de lunes a domingo 24/7, pero ya nos estamos conociendo y ya nos estamos tanteando. ¿Y le preocupa? No, para nada. ¿Le Solo molesta? que me molestan las personas que utilizan su diploma de derecho para ser troll, pagados más por magenta. ¿No se ha acostumbrado todavía? No me acostumbro porque ¿No se va a resignar? no, yo resistiré a todos estos ataques ¿Sabe porque que esto es parte de ser funcionario público? para nada. Mi compromiso al principio era fomentar la integridad pública que estaba destrozada cuando la heredamos del gobierno del señor Lasso. Hemos hecho un trabajo técnico, un trabajo excelente para implementar todas las normas técnicas de integridad dentro del sector público y seguimos así. Cuando volvamos a la segunda parte y final de nuestra conversación con José Julio Neira, secretario general de la Administración, ya no solo sobre el caso Progen, sino sobre otros temas que caen bajo su responsabilidad, aunque ya no dirige 12 o 15 empresas, sino solo una función desde la cual, de paso, tiene control, monitoreo, por lo menos, o vigilancia de todas esas y más, en general de todo el Ejecutivo. Ese es el rol de un secretario general de la Administración. El gobierno ha comprendido el enorme daño que le ocasiona el caso Progen, pero su afán no debe agotarse en ubicar a quienes se robaron la plata, sino también en quienes permitieron esa estafa, aunque no sean ejecutores y beneficiarios del delito. Eso impone un cambio que no se agota en funcionarios. Debe acabar la red de lealtades y complicidades que ha dejado el correísmo en cada una de las instituciones del Estado. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 reproduce este programa o lo emite, lo sube una hora antes de su horario oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas. Y lo seguimos haciendo en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Comparto con ustedes ahora la segunda parte final de esta entrevista con José Julio Neira, a quien le comenzamos averiguando de lo que les cité en el bloque anterior, de su nuevo rol como secretario general de la Administración. Pero como ustedes van a ver, terminamos hablando de política. Y él hace un vaticinio esperanzador, pero que algún rato averiguaremos qué base tiene. Él dice que el presidente Noboa, su partido, ADN, va a obtener más del 45% en las seccionales. Carlos, primero que nada, ya tenía 12 cargos, ahora solo tengo un cargo, que es el secretario de la Administración Pública. Tanto me criticaron por tanto tiempo por tener una sobrecarga de trabajo, que ahora ya solo tengo uno, y tampoco están conformes porque ¿qué hice yo para merecer este puesto? Entonces, ese cargo de paso, bien entendido, sí, supervigila esos 12 y todos los demás. Correcto, El secretario general de la Administración, usted que acaba de venir de Estados Unidos, del whip del gabinete. ¿Okay? Bueno, lo dijiste tú, no lo digo yo. Yo soy un ser de luz, como le digo en las sesiones de gabinete, pero una de mis responsabilidad primaria es darle seguimiento a todo el gabinete para que se cumplan los KPIs puestos por el presidente. Seguimiento. Y lo hacemos constantemente y con mucha intensidad todos los días. Cuando el seguimiento dice tan suavemente José Julio Neira, las palabras son otras. Es vigilancia, ¿ya? Es observación, es reclamo y es exhortación a la vez. Pero no me contestó. Carlos, ¿Quiénes quedan en Guafe y Cercó? Claro, lo más importante es que al final del día el gabinete del presidente Noboa es un solo equipo. Trabajamos todos concentrados en una sola misión, que es mejorarle la vida a los ecuatorianos. No lo dudo, pero con distintos no solo en ritmos y seguridad, rendimientos. No todos tienen la entrega suya y la entrega de Reinberg. Sí, bueno, Reinberg es una persona que está completamente comprometida en la misión del presidente, trabaja de lunes a domingo 24/7 y tengo el honor de trabajar con él y llamarlo compañero de trabajo. Y unos cuantos más. ¿Por Sí. qué no se ve el mismo equipo en el resto del gabinete? La misma puesta de camiseta, la misma entrega. Bueno, tengo recién 8 días en el nuevo cargo, casi 9 días en el nuevo cargo. Estamos trabajando en
en organización interna, estamos en la mitad de la fusión que el presidente Noboa ordenó, pero regresando a tu pregunta, en la UAFE y en la Secretaría de Integridad Pública se quedaron 2 personas que me han venido acompañando desde el día 1 en el sector público, que confío mucho no solo en la calidad de personas que son, sino también en el nivel de profesionalismo y que aprendieron muchísimo de mí, igual que yo aprendí de ellas. ¿Eso garantiza que habrá continuidad en los procesos? Claro, y no solo en UAFE, en Secretaría y en CERCOP. Esas 3 personas que son mujeres, que son abogadas, dignas representantes del Ecuador, trabajan también día y noche y son trabajan muy cómodos a mi ritmo de trabajo, que eso es muy difícil encontrar personas que acepten ir al mismo ritmo que yo voy. Sí, me consta, ¿ya? Y en verdad es muy difícil. Sí. Hasta los de seguridad a veces se me desmayan y hay que cambiarlos durante la semana. En esa parte, en cambio, me identifico mucho. Hiperactivo también. Y casi 24/7. Bueno, usted vino muy contento de Washington. ¿Por qué? Bueno, primero tuvimos 2 reuniones muy importantes. El presidente Noboa tuvo la reunión con el asesor principal del presidente Trump para seguridad nacional, que es Stephen Miller. Sí. Se tuvo una conversación muy clara en cuál es la prioridad del Ecuador, que el presidente ha sido muy consistente desde el día 1, que es mejorarle la vida a los ecuatorianos, y es mejorarle la seguridad y darle más oportunidades de trabajo para tener una mejor vida con la que el presidente llegó. Entonces, eso fue la prioridad de la reunión con él. También tuvo una reunión en el Pentágono con el secretario de Guerra, Hegseth, donde fue una reunión mucho más técnica para revisar todo lo que se ha hecho en el país y todo lo que está por venir. Y eso es lo que a mí me tiene optimista, me tiene contento y me tiene conectado con todo lo que tenemos que hacer en el gabinete para asegurarnos que las acciones del bloque de seguridad en conjunto con Estados Unidos sean de beneficio, porque no solo son acciones de seguridad, viene también un eje social fortalecido, liderado por la economista Cynthia Gelibert, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, con el apoyo del Ministerio de Trabajo. Esto no solo es seguridad y bajar las muertes violentas, sino también es mejorarle la calidad de los ecuatorianos y también bajar el índice de pobreza extrema. Cuando usted me habla de eso, ¿significa que habrá cooperación en qué otros aspectos? Bueno, la cooperación principal con Estados Unidos va a ser de seguridad. Sí, pero aparte de eso, cuando hay acción de seguridad en un territorio, también va a llegar la asistencia social de parte del gobierno. ¿Qué es lo que estaba hablando con Reinberg? Va a ir de la mano, porque no solo podemos depurar un territorio, sino que tenemos que encargarnos de las personas que quedan ahí. Ok, lo tiene claro, pero no solo debe ir de la mano la siguiente semana que recuperaron soberanía, sino permanecer, como le decía que ha ocurrido en Durán, pero no hay más que un caso claro en el Ecuador así. ¿Cómo va a impulsar usted que a futuro lo que se recupere se mantenga? Bueno, primero en la fusión que estamos haciendo, que va a estar liderado en este Ministerio del Eje Social, de la economista Cynthia Gelibert, va a tener Desarrollo Humano, Ministerio del Trabajo, Secretaría de Riesgos, tiene la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, tiene toda la maquinaria del Ejecutivo enfocado en el desarrollo humano, porque no solo es dar un bono, es estar, permanecer y mejorar los servicios del Estado. Y esa es mi misión principal como secretario de la Administración Pública. Allí. Con permanencia constante, obviamente, pero tiene que ser un trabajo coordinado de seguridad primero y luego viene el eje social. Pregunto, ¿hay plata para eso? Estamos trabajando día y noche para generar más ingresos para los ecuatorianos. Pregunto, obviamente. La producción de petróleo, que usted lo reportó la semana pasada, ya está. Por fin repuntó. Repuntó. Se revirtió la caída. Hay 7,000 barriles diarios más. Correcto. Y eso ha sido por gestión e insistencia del presidente Noboa, porque necesitábamos mejorar los ingresos petroleros que han venido en decadencia por los últimos 6 meses. Dije también otra cosa, y se la conté aquí al ministro de Energía, que Petroecuador tiene un funcionario mudo, que ya es hora de que hable y que no necesariamente conmigo ni aquí, no. Yo sé que no les caigo bien a todos, ni ese es mi interés. Carlos, lo que pasa es que no todos
tienen que hacer una vocería activa. A mí el gerente de Petroecuador me sirve mucho más trabajando en su oficina que viniendo a dar una vocería en cómo te va a llenar un barril más. Bueno, después discutimos de eso, porque va a haber una ocasión de 1 hora, ¿verdad? Sí, claro. Ya cumplimos los 20 minutos, pero me falta algo más. En este tema que estábamos aquí, le pregunté si hay plata para eso. La otra, ¿hay personal suficiente para proteger a los funcionarios del Estado que cuando se recuperen un territorio se vayan a instalar ahí físicamente o vuelvan todos los días y les den protección para que esa recuperación sea permanente y no casual? Mira, Carlos, esa es la importancia de la fusión que estamos haciendo dentro del Ejecutivo, porque tenemos que optimizar los recursos que tenemos para poder dar ese apoyo en el eje social que estás describiendo. ¿Tuvo algún estudio técnico? ¿Alguien hizo una lógica de eso? Claro que sí, todo es más, el decreto hay 3 decretos en las fusiones que están siendo publicados el día de hoy y estipula todo el análisis que se hizo para poder llegar a donde está. Es lo que los ecuatorianos... de la inspiración. No, a mí me parece que esto debe rearmar así, como si fuera un rompecabezas, rearmémoslo así. Carlos, ese es el mito que siempre nos han tratado de implantar desde el día 1, que somos unos improvisados, pero cada día mostramos que de improvisados no tenemos un pelo. Siempre es todo basado en análisis estratégico, en optimización, usando la tecnología. Hemos dado avances desde que el presidente Noboa asumió el gobierno. Era una administración muy ineficiente, la hemos transformado en los últimos 2 años. Estamos llegando mucho más a territorios donde no llegaba el gobierno antes, pero tenemos que seguir siendo mejores en los servicios que ofrecemos para poder ser más constantes en territorio. Con todo eso que usted está describiendo, ¿cree que ganarán las elecciones seccionales en noviembre? A ver, estamos todavía a 5 meses y medio de esas elecciones. Tenemos un plan de trabajo que se lo está ejecutando, tenemos precandidatos que están listos y están conectados con servir a cada provincia y cada ciudad en las que van a estar en este proceso electoral. Yo estoy seguro que el presidente Noboa, con su partido político, que tiene un poco más de 2 años de existencia, va a obtener más del 45% en las seccionales. Cuando volvamos un breve comentario sobre estas 2 entrevistas intensas, extensas también, pero sobre todo muy insistentes e incisivas sobre aspectos cruciales de las funciones que cumplen 2 protagonistas claves en el gobierno, el secretario general de la Administración y el ministro del Interior. El gobierno ha comprendido el enorme daño que le ocasiona el caso Progen, pero su afán no debe agotarse en ubicar a quienes se robaron la plata, sino también en quienes permitieron esa estafa, aunque no sean ejecutores y beneficiarios del delito. Eso impone un cambio que no se agota en funcionarios. Debe acabar la red de lealtades y complicidades que ha dejado el correísmo en cada una de las instituciones del Estado. Vera a su manera, crítico e independiente. Creo que mi opinión quedó muy clara en las preguntas y en la conversación con ambos funcionarios, pero solo quiero enfatizar en un aspecto en cada uno de los 2 casos. En el primero, el gobierno se está jugando su última carta en lo que tiene que ver con esta fase de la cual no pasamos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que es contención y represión, en la cual han existido avances significativos pero insuficientes. Y eso pasa porque se entienda lo que permite el decreto ahora cuando habla de neutralizar, y ya explicó aquí el ministro del Interior, John Reinberg, a los enemigos. Si estamos en guerra, como dicen y como existe en verdad, y ocurre, y estamos en conflicto armado interno, neutralizar al enemigo no es capturarlo otra vez, como yo le decía a él, y llevarlo a los jueces para que lo liberen. ¿Está claro? Después de eso, vendrá una fase que no debe postergarse más. La simultaneidad no ha sido posible, que es la recomposición del tejido social. Que el Estado no solo recupere territorios, sino que los ocupe con acción, con atención, no solo con militarización. Ahora, eso se dice fácil, ¿no? Se ejecuta difícil. Y eso requiere algo que los críticos mayores no han presentado. Todos los genios de la seguridad deberían exhibir cuál es su plan, no su propuesta, sus parámetros, su plan.
un legajo por lo menos de este porte, que dicen no tiene el gobierno o si lo tiene no lo ejecuta bien. Y la otra, fomentar y crear una condición que permita unidad nacional aún por sobre nuestras diferencias o enemistades incluso, que lleve a coincidir en consensos mínimos sobre los cuales se pueda viabilizar el esfuerzo del Ejecutivo, que si no, se dilate en todas las demás instancias del Estado, en Fiscalía, en jueces, en Consejo de la Judicatura, en Corte Nacional, especialmente en Corte Constitucional. ¿Ah? Grandes simpatizantes de los derechos humanos de los delincuentes y enemigos de los derechos humanos de los inocentes. Sobre José Julio Neira, la expectativa en que desde la Secretaría General de la Administración pueda hacer lo que segmentadamente ha estado haciendo con otras empresas, es decir, lograr que tengan la agilidad y el nivel que él y otros pocos funcionarios tienen, es su gran desafío. Y entender, como he reiterado aquí, que en el caso Progen no basta ubicar dónde se fue la plata que difícilmente se podrá recuperar, sino identificar a quienes permitieron ese nivel de estafa enquistados en el Estado, con estructuras que permanecen y con mandos medios que terminan siendo quienes deciden. Hay muchos que permitieron el delito, aunque no lo cometieron ni fueron beneficiarios del atraco. Cuando se llegue hasta esa fase, lo que están haciendo ahora será mucho más convincente y además contundente. El domingo vamos a analizar el resultado que se dé mañana entre Ecuador y Curazao. Buenas noches. Vera a su manera.